Hola corazones. Ah, no, que eso está cogido. Hola carapanes. No, igual os sentís insultados. Hola afterfuckers. Hola afterfuckers. Hola bonicos y bonicas. Hoy vamos a hacer túneles. Y antes de empezar a ver el tutorial os voy a avanzar un par de cosas que yo cago durante el tutorial, que yo me equivoco o que yo no descubro hasta más tarde, y como voy un poquito a salto de mata, voy haciendo los tutoriales así, un poco sin planear, y luego voy descubriendo cosas que podría haber mejorado y no lo puedo hacer porque ya la pantalla está grabada. Pues entonces os voy a avanzar un par de cosas que yo hago mal y espero que vosotros no hagáis mal, ¿vale? Por tanto, salto a mi composición del túnel, ¿vale? Para que veáis más o menos que es uno de los finales, y os explico un par de cosas. Vamos a hacer una primera capa, ¿vale? Que va a ser esta, y a partir de ahí vamos a empezar a duplicar capas. Entonces, lo que vamos a hacer en un momento dado es activar la rotación del efecto Cylinder que tendréis por aquí, ¿vale? Y también algunas de las capas las vamos a mover en posición para llevarlas hacia el fondo, ¿vale? Entonces, yo lo he hecho mal porque no he puesto la rotación hasta el final. Bueno, no es que lo haya hecho mal, pero bueno, no lo he hecho especialmente bien. El caso es ese. Yo no he puesto la rotación hasta el final. Si lo hubiera puesto en la primera capa y antes de empezar a duplicar la primera capa, pues ya todas tendrían esa misma rotación y no tendría que ir y copiar los valores de la rotación en todas o vincular todas las capas, que sería la mejor solución. No duplicar después de haber hecho la expresión de que le da la animación a la rotación, sino hacer la primera, duplicarla y entonces vincular esa rotación con el pick whip sobre esta rotación, ¿vale? ¿Veis? Entonces, con que cambiemos la rotación de las primeras se nos modificarán todas. Si lo hiciéramos una por una copiando y pegando el time por 10, si lo cambiáramos luego el time por 10 por time por 20, tendremos que hacerlo todas las capas y es mucho más trabajo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado también he visto que durante el tutorial, eso sí que la he cagado, cuando he empezado a duplicar capas y a llevarlas hacia el fondo, como veis he vinculado muchas de las capas. Fractal Noise, fractal... Mira, esta está vinculada a la 4. Esta y esta y esta y esta están vinculadas a la 9. Y entonces he vinculado directamente tirando el pick whip este. Y luego he movido la posición en Z dentro del efecto del CC Cylinder otra vez. Entonces no se me han movido, solo se me ha movido la capa principal, que es la visible. Y al final me he dado cuenta y he tenido que de nuevo moverlas todas. La solución es la misma, es vinculáis todas las capas que dupliquéis que queden en la misma posición. Pues vinculáis todas esas propiedades de posición Z del CC Cylinder para que al mover una se muevan todas, ¿vale? Y a partir de ahí sí que ya vamos a empezar el tutorial, con lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear una nueva composición. Yo voy a hacer 4K, la podéis poner a 1920 si vuestro ordenador es más lentuki, porque luego los renders ya sabéis cómo van. Y lo primero que vamos a hacer va a ser Control Y y vamos a generar un nuevo sólido. Un nuevo sólido lo vamos a hacer negro y vamos a ir a buscar el Fractal Noise, creo. Lo estoy diciendo muy de primera, pero diría que sí. Pero se llama Fractal Noise la capa, entonces entiendo que vamos a ir a buscar el Fractal Noise. Muy bien, lo vamos a poner en bloque. Vamos a aumentar el contraste a 150. La complejidad la vamos a bajar. Vamos a poner en 1. Y a ver, el transformar no lo veo ahí. Vamos a subir un poquito la escala, ¿vale? 181, por ejemplo, ¿vale? Y luego en la evolución, si veis aquí, hay evolución de ciclo, que es como que te hace un loop, pero yo no he visto que esto haga un loop, ¿vale? Entonces no sé si lo que vamos a hacer va a ser un keyframe en la evolución, ¿vale? Otro keyframe al final y vamos a darle, yo qué sé, 6 vueltas, ¿vale? Y como veis, va cambiando esa estructura de cuadritos, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a darle un keyframe en turbulencia del desplazamiento y vamos a hacer que suba, que lo que va a hacer cuando tengamos nuestro cilindro es que se venga hacia nosotros. Y eso ya lo tenemos. ¡Ay, qué bonito! Ok. One more. Vamos a plegar la capa. Vamos a efectos, corrección de color. Voy a buscar el CC Toner y voy a poner el Pentatoner. Me encanta este teñido que tiene 5 tonos, ¿vale?
Te da bastante más variabilidad que lo que te da una tensión o un colorama también está bien, pero hay que trabajárselo más, creo. Entonces eso, seleccionamos azules, del primer azul copiamos el azul y buscamos azules alternativos, más claritos, más oscuritos según la zona, ¿vale? Incluso el negro lo vamos a hacer un poquito más azul e incluso el blanco le vamos a dar una pequeña tinción de azul también, ¿vale? Y tendríais que tener esto, ¿ok? Y entonces ya vamos a seleccionar la capa, vamos a perspectiva, creo que es, sí, y damos el CC Cylinder y ya tenemos un Cylinder. Entonces nos vamos a ir a la rotación y en la X ponemos 90 para que tengamos el tubo encarado hacia nosotros. Y luego de eso vamos a ir a buscar la radio, podríamos cambiar el radio, hacerlo más grande, más pequeño, ¿vale? Más pequeño, muy pequeño, más mediano, así está bien. Y luego la posición lo podemos dejar o acercar. En este caso lo vamos a acercar, ¿vale? A ver. Qué sensibilidad. Pues eso, menos 2650. Vale, y ahora pues tenemos esto. Y seguimos. Vamos a ir a Lights. A ver, lo pongo a cero esto. Subo el height, o sea que se va para arriba. Bajo el height, o sea que se va para abajo. Vale. No sé exactamente dónde la quiero. 90. Light Intensity. Esto ya sabéis que va a gusto. Si no, pues os esperáis y veis que he puesto. Casi 108 menos 90. Y aquí también tocáis hasta que estéis a gusto, o si os convence lo que yo tengo, pues yo voy a tener algo así como 60, 0, 100, 0,001, no. Está muy oscuro, 0,04 y metal a 100. 60, 0, 100, 0,04 y vamos a teñir un poquito la luz y la vamos a poner azulilla también, ¿vale? Ahí con los tonos de nuestra composición. Entonces vamos a ir a relieve de color. Y si te pasa, veis mal, pero si tocas un poquito nada más, pues entonces le das un poquito más de volumen, ¿vale? No queda mal, queda mejor, menos plano, ¿no? Entonces tocáis por ahí, como siempre, hasta que estéis contentos, o si no, pues 8,80 de relieve, 102 de contraste. Voy a tocar, ¿qué más voy a tocar? Y la dirección. Y 45 lo voy a dejar como estaba, ya estaba bien, ¿vale? Bajo un poquito de contraste, subo un poquito de contraste, no lo tengo muy claro, 113. Es eso, tocar a gusto, copón. Y si fusionáis con el original, pues vuelve la planicie, ¿vale? Así que es tontería fusionar con el original si estáis. Bueno, depende del caso. En este caso sí. Y entonces ahí es... Vale, voy a hacer una pausa un momento. Y ahí es donde he duplicado la primera capa. Y es lo que os he explicado al principio. Si queréis poner una rotación, sería el momento de ponerla ahora, ¿vale? La hacéis sobre la capa de abajo. Os vais a la rotación dentro del CC Cylinder. Desplegáis y buscáis la rotación que queráis hacer, que creo que es la X o la Y, ahora no lo tengo muy claro. La Y diría. Y le hacéis la rotación. Entonces en esa siguiente capa que ya duplicáis, pues vais a buscar esa misma propiedad y la vinculáis con la de la primera capa, ¿vale? Esa sería la mejor solución. Y continuamos. Voy a ir a buscar un Radial Fast Blur porque lo que quiero con esta doble capa es que me dé como... A ver, el Line es muy mal. Y el Darkness... Eso, quiero que me dé como unos volúmenes de luz. A ver. Superponer, creo que lo voy a acabar poniendo en añadir porque así me parece como muy oscuro. Y todavía quiero mantener toda la gama de colores sin mucho contraste, ¿vale? Pero es eso, si cogéis esto y movéis el centro, pues desde ahí es de donde se proyectan esas falsas luces volumétricas, ¿vale? Que le dan un poquito más de volumen a la composición y es un poquito menos plana, ¿vale? Entonces vamos a ir a efectos, de nuevo,
Voy a buscar las curvas y voy a hacer un poquito de contraste ahí, bastante bestia, ¿vale? Para que solo se me vean las altas luces y ahí en las sombras no proyecte tanto, porque si no lo que hace es embarranar mucho. Quiero eso, con unos assets de luz. No quiero una luz ahí muy... Y lo mismo, cojo esa capa, la duplico. Recordar que ya tendríais que tener, si hubierais vinculado la otra rotación, ahora ya la tendríais vinculada y no tendríais que volver a hacerlo, ¿vale? Porque he duplicado una capa. Y entonces cambiamos la posición de ese centro del Radial Fast Blur y tenemos eso, luces que nos vienen de un lado y de otro. Como os digo, está bastante oscuro por ahora, no quiero tenerlo tan oscuro porque estoy perdiendo mucha información y lo voy a poner en, no sé, añadir tal vez, ¿vale? Y esto es lo que tenemos. ¿Veis? Y esas luces que van haciendo ahí jibiri por ahí. Yo creo que quedan guays. Vale. Entonces vamos a poner las curvas encima del Radial Fast Blur y veis que las ha levantado un poquillo. Y en la capa anterior vamos a hacer lo mismo. Las curvas por encima del Radial Fast Blur. Y como veis, le levanta un poquito la luz. A veces es eso, el orden de los factores altera el producto. O sea que según cómo ponéis los efectos, tienen un aspecto u otro, o funcionan de una manera u otra, ¿vale? Vale, ahora voy a poner el solo en esa capa y voy a buscar que la he duplicado de la primera y voy a hacer un encontrar bordes, ¿ok? Y en el encontrar bordes lo que quiero, la voy a poner en añadir, es eso, darle un poquito más de borde, ¿no? ¿Veis que se ven ahí? Están ahí y dan un poquito más de profundidad. Como ya os he dicho en alguna ocasión, como hago los tutoriales así un poquito a salto de mata, ahora veréis que cambio amarillos y de repente tachan, se van a cambiar azules, ¿vale? Es que estaba haciendo pruebas, he puesto los bordes amarillos, pero no me acaban de gustar. Como veis, es que llaman como mucho la atención. Y vuelvo y los pongo azules. Simplemente he ido al CC Toner, que es el segundo efecto que teníamos puesto, y estoy modificando los colores. Y de hecho no me acaban de gustar, son como demasiado intensos para el azul clarito que hay en la composición y como que se marcan mucho. En realidad los tendría que haber puesto un poquito más suaves. Pero vosotros, como siempre, al gusto, ¿vale? Y en este caso sí que estoy poniendo negros. Y veis la diferencia, ¿vale? Está dando un poquito más de volumen a los bordes. Y vamos a ir a la capa segunda. Vamos a buscar ese Cylinder, no, Radial Fast Blur. Hay que renombrar las capas, eso está bien. El brightness no. Y es eso, aquí estoy probando de nuevo a intentar levantar un poquito más luces y tal, pero no. Estoy levantando un poquito. No estoy haciendo mucho más, pero eso, le da un poquito más de volumen a la composición. Y this is what we got. Ok. Vale, vamos a ir a la primera capa, seleccionamos todas y ahora es cuando las duplicamos y cuando las movemos en posición. De nuevo una pausa. En este momento es en el que la capa principal, que sería la 5, tendríais que deseleccionarla y tendríais que buscar en las otras 4 capas la propiedad de posición en Z dentro del cylinder y vincular esa propiedad de posición en Z a la capa número 5, a la que sería la principal, a la que pone normal y no añadir los modos de fusión, ¿vale? Entonces cuando mováis en posición Z esa capa se moverán todas y si no las tendréis que mover por separado y es eso, es a la larga como vamos a estar duplicando capas y tal, es mucho mejor hacerlo así porque un movimiento te facilita las cosas. Si luego quieres hacer una modificación es mejor hacer una modificación en una capa y que afecte sobre todas que no hacer una modificación capa por capa que te lleva bastante más tiempo, ¿vale? Y de nuevo le doy al play y seguimos. Y esto es lo que os digo, ¿veis? Yo lo hago mal porque vinculo todas las capas a la capa de forma genérica. Entonces si moviera la posición sí que se moverían todas, la posición de transformación de la capa. Pero como lo que quiero mover es el CC Cylinder, la posición, veis que esa sí se me va a ir al fondo, pero las demás no se me han ido al fondo. No se me han ido los volúmenes, no se me han... Lo que pasa es que como está más lejos es más difícil de apreciar. Pero ahora mismo no tengo todas esas capas que he duplicado y he hecho. Veis que se ve como raro y tal. Es porque no está bien hecho, porque no las he movido como debería, ¿vale?
Y entonces pues voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a duplicar, las selecciono todas y las subo arriba y voy a moverlas en posición de nuevo para llevarlas más al fondo, y de nuevo me va a volver a pasar lo mismo. Se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Que los primeros tienen ese brillo y esas cosas, y además se están multiplicando porque hay más capas, mientras que los otros no lo hay. Pero bueno, más o menos yo espero que lo entendáis y que no lo estéis haciendo como yo, sino que lo estéis haciendo como os explica al principio, ¿vale? Vincular la posición en Z dentro del CSS Cylinder y ya está. Vale, entonces vamos a seleccionar todas las capas, vamos a precomponer. Vamos a ir a capa, nuevo, sólido, vamos a generar un sólido nuevo que va a ser para generar nuestro fondo, y vamos a coger un color de la composición, ¿vale? Como veis ahora no se ve, ¿vale? Y es porque, como es una precomposición, tendréis que ir a los conmutadores de definición y activar el Collapse Transformation, que entonces sí que permite ciertas cosas que la precomposición no permite. Es un poco complejo de explicar, pero si a veces veis que no en la antes de la precomposición se veía de una manera y luego se ve de otra, o hay cosas que no acaban de funcionar, a veces es por eso. Entonces, como veis, estoy haciendo una máscara que es simplemente para desenfocar un poco el fondo, para que no se vea tan claro, ¿vale? Para dar un poquito más de sensación de profundidad. Y si hago la máscara más pequeña, por ejemplo, veis que la máscara está en la precomposición, pues ahí veis que eso, si la hago más pequeña, pues parece que la profundidad, o sea, el desenfoque viene un poquito más de fondo. Entonces vamos a ir de nuevo a efectos, estilizar, no, generar, no, sí, generar, perdón. Y vamos a poner el degradado de 4 colores. Vamos a seleccionar 4 colores que tengamos en la composición para que nuestro fondo sea parecido a la composición, ok. Y a partir de ahí vamos a mover un poquito los puntos para cerrarlos. Como veis, tiene 4 puntos. Vale, no sé. Vamos a dejarlo así. Y eso, y moviendo los puntos, pues. Ahora estoy moviendo igual. Ahora moví la composición sin querer. Coged el puntico. Ahora estoy moviendo el punto 2. ¿Vale? Ese azul. Ahora estoy moviendo ese azul más eléctrico oscuro. Y ahora ese azul más cielito. Más cielito lindo y los corazones. Y también eso va al gusto, lo ponéis como vosotros queráis, y luego tendréis que darle cierta rotación para que rote igual que el tubo, ¿vale? Y sería tanto como ir a ver que le habéis puesto la propiedad de rotación del CSS Cylinder de la primera y copiar. O sea, me parece que era time por 10, ¿verdad? Pues eso, sería ir a rotación y poner time por 10. Vale, estoy haciendo un poquito más de calado de máscara. Y un poquito más de variación, que es como que mezcla un poquito más los colores. Y voy a ir a las curvas y voy a apretar un poquito para abajo, voy a oscurecerlo todo. Dice, ¿por qué no has puesto los colores más oscuros desde el principio? Eso es normal, porque no me la verdad. No sé, porque me ha salido así. Vale, entonces tenemos esa precomposición. Y si hacemos un render, vamos a ver eso y contar eso, que si vosotros lo habéis hecho bien, todas esas luces que hay en primer término deberían estar al final también. ¿Veis? Ahora como veis, he puesto un solo en una y digo, hostia, pero esto tendría que estar mucho más al fondo y este aquí al principio. Vale, he duplicado una capa, no sé por qué. Quiero intentar conseguir que el fondo quede un poquito más así, y he duplicado la malla y la llevo al fondo. Ahora es cuando voy a descubrir, veis, todas esas cosas que no están bien. Y eso, lo que estoy haciendo ahora es eso, es una malla. O sea, duplicando una capa que es de malla, la estoy llevando al fondo, ¿vale?
No sé si le voy a quitar el relieve de color, creo que sí. No sé si le voy a quitar el encontrar los bordes, creo que no. Vamos a poner esta sola abajo para que desaparezcan esos amarillos porque no entiendo por qué estaban ahí. ¿Vale? Vamos a intentar tocar eso simplemente para difuminarlo bastante, ¿vale? Y para que acompañe esos colores. Y como veis, toda esa cosa roja que sale por ahí y tal es por los errores que hemos montado que yo he hecho en la composición, pero que vosotros no lo habéis hecho porque me habéis hecho caso, ¿vale? Entonces lo que tenemos ahí es eso, es un poquito más de profundidad, como una malla, que es como que el tubo empieza a formarse, y moviendo un poquito el calado, vamos a hacer que eso esté un poquito más... ¿no? Como más integrado, como más fundido. Y como os digo, vosotros no tendréis que tener esas mierdas en los bordes que veis en el mío, porque lo tendréis que tener bien hecho por las posiciones, ¿vale? Y... más o menos esto es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora voy a hacer una pausa porque ya no seguí grabando. Bueno, me puse a hacer un render y luego seguí haciendo cosas y retocando, pero ya no seguí grabando pantalla. Entonces ahora voy a hacer una pausa y voy a saltar a mi proyecto donde os voy a explicar el poquito de más que hay, ¿vale? Que no es mucho más. Así que ya os había explicado esto al principio, entonces eso es tiene una capa de ajustes aquí, que es la capa de ajustes que teníamos, ¿vale? Ok, pues eso, tenemos esa capa de ajustes que hemos utilizado. Tenemos un encontrar bordes apagado, ¿vale? Y para conseguir esto lo que tenemos es el sólido amarillo, es el sólido de fondo que teníamos, ¿vale? Que era azul en otro caso. Lo he puesto por encima, no sé exactamente por qué. Nuestra composición, y si nos vamos a la composición 1, capa de ajustes, aquí es donde vamos a controlar los colores. Como veis, en la precomposición, simple y llanamente, una capa de ajustes que tiene el CC Toner, ¿vale? Vamos a tener lo mismo y aquí sí que veis esos brillanticos y esas cosas, ¿vale? Y lo dicho, ¿qué hacemos con el CC Toner? El CC Toner tiene altas luces, las luces, los medios tonos y las sombras, pero tiene dos intermedios que son entre las altas luces y las medias luces y entre las medias luces y las sombras, los dark tones y los bright tones, ¿ok? Entonces ahí tienes como 5 tonos que tocar. Y como lo voy a quitar un momento, y como es eso, tenemos mucha escala de negros, de blancos y de tonos intermedios. Al utilizar el pentatone de una manera, por ejemplo, quiero que los blancos ahora sean negros, ¿vale? Y quiero que estos sean, no sé, verdes, azules, ¿ok? O incluso rojos, o quiero que también sean negros, por tanto van a haber mezclas, ¿vale? Entonces quiero que los negros sean blancos o verdes o azules o violetas, ¿vale? Y quiero que los dark tones estos tengan un tono parecido a este, pero más clarito o más oscurito, ¿ok? ¿Vale? Y eso lo haríamos con el CC Toner. Luego he puesto un resplandor para darle un poquillo más de vidilla. Y luego aquí hay una capa que veréis que igual lo habéis visto en el ejemplo, que es que ahora igual estas son muy oscuras y no se ve. A ver, ¿dónde están mis capas? Mis mascaritas están aquí. Dejadme que cambie un momento. Vale, voy a poner esto blanco. Y veis que aquí hay más intensidad de brillo. ¿Dónde están las máscaras? Y si avanzo, la intensidad del brillo en teoría se viene un poquito más para acá. Todavía está renderizando el frame. Y eso lo he hecho con un resplandor, como veréis ahora. ¿Veis? Un resplandor con dos máscaras, una en sumar y la otra en restar, para que solo ocupe este espacio. Y no sé si tienen un poquito de calado de máscara, podrían tener un poquito más, 75 y 81, pero ser un poquito más amplio. Y eso, ahí tienen keyframes de posición de inicio, posición de final. Y de nuevo, posición de inicio, posición de final, ¿vale? Y así es como le dais ese tono de corrección de color y tal. Y creo que esto es todo. Yo
Si tenéis dudas y he generado alguna confusión durante el tutorial, pues no tenéis más que escribirme en los comentarios, mensaje directo, cualquier cosa, y os lo intento explicar. Y nada más, pues voy a parar la mierda esta, si soy capaz. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, chavalotes. Venga, carapanes, corazones, bonicos y bonicas. Nos vemos otro día. Adiós.